Aquí comienza No es una casa, el programa donde conversamos sobre el hogar, el barrio y la ciudad que habitamos. Conduce Sebastián Bowen. Bienvenidos a un capítulo más de No es una casa, un espacio de conversación donde podemos indagar con distintas personalidades de nuestro país respecto de su historia, de ese lugar donde han habitado o de los lugares distintos donde han habitado. Y donde también nos damos cuenta de que esas casas no son solo una casa, son más bien historias, son vínculos, son reflexiones, son acciones, son decisiones y son también proyectos. Por eso decimos que una casa no es una casa, sino que un lugar donde construir futuro. En el capítulo de hoy tenemos el honor de contar con Mario Irarrázaval, así que Mario, muchísimas gracias por aceptar la invitación de conversar acá en No es una casa. Va a ser una conversación probablemente distinta a la que has tenido en otros espacios, porque Igual. vamos a indagar, vamos a tratar de meternos justamente en tus casas, donde te ha tocado vivir y desde ahí también ir más o menos dibujando una vocación, en tu caso del arte y la escultura. Y para ir directo al grano, quería preguntarte, Mario, si hacemos historia hacia atrás y nos recordamos de tu primera casa, tu primer barrio. ¿Cuál fue ese? Sí. Mira, eh, yo nací en Catedral con Teatino. ¿m? Era una especie, se llaman palacios eso, como el Palacio Pereira, sí, pero este era más chico, lo había hecho alguien que se hizo millonario con el carbón. ¿M? Bueno, y eran casas patrimoniales y las familias se conocían unas a otras. Entonces decían, ya, en esa casa viven los tantos, todo, estaba todo así como muy conocido. Y la casa tenía 3 patios. Era de mi abuelo, que era un gran político y un terrateniente, tenía 3 grandes haciendas, así, enormes. Y entonces, junto a él, estaban todos sus hijos recién casados y todos tenían ya muchos hijos, de manera de que llegamos a convivir 35 primos en esa casa y tenía, como te decía, 3 patios y el tercero era caballerizas, ponte tú, y el segundo era como hortalizas, así, y el primero patio así formal, así, con estatuas y con el suelo de mármol. Y nosotros raramente salíamos para afuera y nunca nos preocupamos cuando éramos chiquititos de qué pasaba afuera. Para afuera, entre comillas, porque la casa tenía el tremendo patio y toda la cuestión. O Sí, sea, pero todo para adentro. claro, todo era dentro del Claro. espacio de la Y casa. entonces de repente el abuelo nos llevaba de la mano a la Plaza de Armas, por ejemplo, a 2 cuadras, ¿te fijas? Entonces, eh, diciéndolo de manera brutal, como que Santiago era nuestro. Y se supone que nuestra familia, igual a la de todos los vecinos, éramos los dueños, digamos. Y bueno, me va a retar de la producción porque se me olvidó presentarte. Entonces No, me lancé al tiro al grano con las entre, preguntas directas. Pero estamos conversando con Mario Irarrázaval. Bueno, Mario, probablemente muchos de los que nos están oyendo en este momento o están viendo este programa se han cruzado justamente con esculturas tuyas en distintos lugares, pero tienes una historia donde te tocó un periodo vivir justamente fuera de Chile, en particular en Estados Unidos, en Notre Dame, donde tuviste distintos estudios, particularmente bachiller de arte y filosofía, hacerte un máster también en bellas artes, estoy ahí en lo correcto. Y luego fuiste a Italia para cursar justamente estudios de teología, particularmente en la Universidad Gregoriana de Roma, y también te formaste como escultor justamente en la Alemania Occidental. Estoy hasta ahí en lo correcto, ¿no? Podemos pasar por la historia por varios de esos episodios, yo creo que puede ser bien interesante. claro que sí. Y regresas a Chile aproximadamente hacia fines de los 60 a dedicarte directamente a la escultura. Entre otras cosas, también has sido académico en la Universidad Católica y bueno,
tu obra en el fondo abarca distintos tipos de esculturas, de distintos tipos también de escala, pero también de escalas bien grandes, justamente como estas esculturas más en ferrocemento emplazadas en espacios públicos, la de Punta del Este, ¿verdad? La del desierto. Y en 1991 también ejecutaste el Monumento a la Solidaridad en el edificio del Congreso Nacional. Has sido galardonado en la Bienal Internacional de Arte de Valparaíso y recibiste también el Premio San Francisco en el año 2007. Así que un honor tenerte acá, Mario. Feliz. Y volviendo a tu historia directamente, en esa casa, en Catedral, que decías en el fondo teníamos este espacio gigante a 2 cuadras de la Plaza de Armas, nos sentíamos un poco como los dueños así de la ciudad, la ciudad al menos que tú podías ver. ¿El arte ya empieza a asomar? Para nada, ¿no? Lo que sí empieza a asomar es, como diría la Violeta y Neruda, la vida, pues, y las relaciones interpersonales, pues, que es toda la vida que pasa dentro de una casa, ¿te fijas? Y para bien y para mal, porque estaban las famosas empleadas, que eran muchísimas, y las nanas, que las queríamos mucho, de repente más que nuestras madres, porque estaban más tiempo con nosotros. Y entonces ese era casi el único contacto que había con otro tipo de población del país, ¿te fijas? Pero nosotros no nos hacíamos ese tipo de preguntas, por supuesto. Claro. Y en eso, en esa casa, ¿cuál era el lugar, por ejemplo, que tú más frecuentabas, la rutina, tal vez, cuando tú recuerdas y hoy día vuelves a vivir esas rutinas? ¿Qué recuerdos tienes de eso? Bueno, fuera de los asaltos a la cocina y a las despensas que organizábamos entre varios, estaba el patio central, donde habían triciclos y donde compartíamos. Y ahí esa era nuestra escuela, e incluso hacíamos clases unos a otros. O sea, tú, la escuela que fuiste fue ahí. Jugando, claro. Sí. Y si no aparece el arte ahí, ¿en qué momento empieza a aparecer? Nunca, porque y yo un recuerdo vago tengo cuando tenía unos 10 años que empecé a tallar madera. Y ahí ¿Seguías en esa casa? No, ya nos habíamos cambiado. Y nos habíamos cambiado a un barrio también bien especial, porque la gente de la aristocracia, no sé cómo llamarla yo, se iba mudando cada vez más hacia la cordillera. Y entonces el barrio que se empezó a abrir en esa época fue todo Pedro de Valdivia, Pocuro, Lyon, toda esa zona. Y entonces mi papá se mandó, y esto me da un poquito hasta vergüenza de contarlo, pero con el mejor, entre comillas, arquitecto que había en Chile en esa época, que era Alberto Cruz Izaguirre, él se mandó a hacer una copia, pequeña, digamos, pero copia con las molduras y todo originales del Palacio de Versalles. Y entonces, a todo esto mi mamá era muy sencilla, pero mi papá era político y era con muchas como ambiciones, así. Claro. Y entonces, imagínate, qué raro, bueno, hacer algo así. Y en la casa esa de Leoro Yáñez con Marchán Pereira, que todavía existe. Todavía está, y Sí. taza como réplica, entre comillas. Todavía sí se puede ver, sí. Pero hay muchas otras, pues. Pero en la calle Lyon estaban las más importantes. Bueno, y ahí en esa casa había pinturas importantes, habían esculturas en mármol, en fierro también, en el jardín, qué sé yo, y muchos libros de arte, y que a mi papá le encantaba así hojearlos, digamos. Y entonces ahí pasó el primero de los grandes traspiés que yo tuve, que a los 10 años, 9, me dio poliomielitis en las dos piernas y justo, para desgracia mía, no, se inventó la vacuna como al año siguiente, digamos. Así que fui de los últimos. Y eso obviamente me marcó mucho, de ahí para adelante. Y mis padres siempre trataron de mimarme un poquito por las dificultades que yo tenía, ¿sí?
Y entonces, entre otras cosas, me regalaban muchas pinturas, me regalaban herramientas para tallar, qué sé yo, juguetes complicados como esos Legos que había en esa época. Y todo eso yo creo que algo ayudó un poquito pero también podría haber sido arquitecto, o sea, no. Claro. Te imagino, sin conocerte mucho, pero te imagino de niño como metido en esos tallados en el fondo, o esculpiendo ciertas cosas con madera, y que supongo que ahí te perdías y así. Claro, pero no te pases mucha película porque eh, es verdad que así fue, pero no nada tan extraordinario. Lo que sí que yo tenía el deporte y después más adelante el baile, o sea, la fiesta y todo, esos mundos los tenía cerrados. ¿Eh? Y entonces quizás eso también Claro. ayuda a que tú busques por otros lados, ¿sí? Y cuando tú haces este cambio de casa, ya cerca de los 10 años, decías que en el fondo, cuando eras más chico, en la otra casa en Catedral, como que no había tanta, tal vez, conciencia de lo que significaba tener esa casa. En ese cambio, ¿ya empieza a haber un poco más de esa conciencia? Tú empiezas a decir, oye, Sí, mira, yo empiezo a tomar conciencia de la realidad del país y cada vez más, en el colegio nos mandaban a construir casas, ¿eh? En poblaciones, íbamos a hacer misiones que se llamaban también, y entonces el golpe fue muy fuerte, ¿eh? No fue repentino, fue poco a poco, pero fue fuerte, pues, ir a construir una media agua, no me acuerdo qué población era, pero y tratar con la señora como la dueña, y que ella decía, no, que tiene que verse desde afuera más grande, decía, y ventana no quiero porque por ahí entra el viento, qué sé yo, y entre más chico mejor, y así, pues era como empezar a entrar en otro mundo, ¿va? claro. ¿Y eso genera algún tipo de pregunta que te acompaña después cuando empiezas como con esta idea de arquitectura o arte? No, solamente queda implantado la pregunta por nuestro querido país. Te fijas, tú dices, pucha, qué país más curioso que con estos contrastes, te fijas. Y claro, cuando yo fui a Estados Unidos, obviamente habían otros contrastes allá, que los viví también. En todas partes donde estuve había bastante conflicto y contraste, entonces, pero de otros tipos, pues. En Estados Unidos estaba en lo más álgido la integración racial, ¿eh? Y la guerra de Vietnam, ¿eh? Que no era simple porque no había objeción de conciencia, entonces todos mis compañeros estaban siempre al borde de... Y era una locura eso. Y después las marchas que hacíamos para la integración racial, de nuevo, para un chileno quizá no diga mucho, pero hacíamos esfuerzos tremendos que hoy día parece para reírse, de ir a tomar té a la casa de gente de color para vencer unos dolores de guata que les da a mis compañeros tremendos. ¿Cómo lo entiendes tú? Claro. Pero pucha, hay que vivir esas cosas, po. Porque tú estuviste en Estados Unidos, ¿en qué año? Mira, tengo mala memoria, pero debe haber sido del 59 al 65, Claro. por ahí. O sea, Sí. un periodo donde la segregación racial era muy, muy, muy Muy patente. fuerte, sí, fuerte. ¿Y Sí. dónde te tocó vivir ahí en Estados Unidos? Bueno, no, en ese sentido yo estaba bien protegido, por decir, estaba en la Universidad de Notre Dame, ¿m? Que era bien importante, una universidad católica, pero curiosamente, y visto para atrás uno se sorprende, eran solamente de hombres, ¿m? Y tú no me vas a creer, pero no había un solo negro en toda la universidad, una universidad católica, ¿te fijas? Y entonces, cuando yo estuve ahí, metieron, por así decir, al primer negro y nosotros teníamos en el seminario que protegerlo y acogerlo, ¿te fijas? Pero como quien viene alguien, un extraterrestre, pues, raro. Pero ahí estabas en el seminario, o sea, Sí, lo que estabas... pasa es que el seminario era parte de la universidad. Perfecto. Y eso me ayudó mucho porque no era un mundo cerrado, digamos. Y además nosotros trabajábamos mucho con los emigrantes mexicanos, ¿eh? Y entonces ese era otro mundo que se nos abría de conocer más esa otra realidad, ¿te fijas?
Y a esas alturas, Mario, ya el tema de la escultura era una parte como estructural en digamos, en tu día a día, o todavía no aparecía como algo a lo que te dedicaras Sí. más fuerte. Mira, yo te voy a decir algo, pero no se lo diga a nadie. A nadie, Ya. ¿de qué no sale? Mira, que el Premio Nacional de Arte Federico Asler nunca estudió escultura. ¿M? El Premio Nacional de Arte, el escultor Sergio Castillo, nunca estudió escultura. ¿Eh? Y dudo si egresaron, como Dios manda, de la educación media. ¿No? Lo echaban de todos los colegios, todo. Y el que habla, nunca tuve cursos de escultura formales, ni tengo un título de escultor tampoco, te fijas, porque yo era pintor, si se puede decir algo, digamos. Entonces, para que te den cuenta de que uno, ojalá si me operen del corazón, por ejemplo, no sea autodidacta el doctor. Claro. Pero son mundos muy especiales, Sí. como de una pasión personal, así, es muy especial. Pero justamente ahondando en eso, tal como tú lo mencionas, claro, no hay estudios formales, por decirlo de alguna manera, pero entonces, ¿dónde se forja el escultor? Mira, se va forjando por tu pasión, que la vas descubriendo, y tú vas, no sé, pues vas viendo cosas y vas probando, pero es un poco tentativa, ¿te fijas? Y perfectamente tú podrías desanimarte, y varias veces me ha pasado, y que a mí me habría gustado, sobre todo, hacer cine, porque el cine para mí tiene una llegada muy distinta. Pero el arte que yo hago es muy, si tú quieres ponerle un mal nombre, muy literario. Yo siempre estoy trabajando, haciendo situaciones humanas en que hay conflicto o hay amor, pero a diferencia de mis amigos que hacen un arte más abstracto y igualmente valioso, pero otro mundo. ¿No? Claro. Y siguiendo en tu historia, después de Estados Unidos, que te toca vivir y presenciar un poco este clima también de segregación racial y con las preguntas que eso va trayendo, te vas a estudiar teología a Italia. Claro. ¿Sí? ¿En qué lugar? Bueno, mira, yo no sé si entro en muchos detalles, tú me paras, pues, pero el asunto es el siguiente. Vamos perfecto, Mario, vamos perfecto, así no te preocupes. Bueno, el asunto es el siguiente, de que yo decía, si me voy para Chile, me voy a tener que meter en el problema social y me voy a tener que olvidar de un arte más sofisticado, entre comillas, ¿sí? Entonces yo dije, no, es muy peligroso, y pedí ir a estudiar teología en Roma. ¿Mm? Bueno, y no sé si fue tan buena idea, porque estaba en la mitad del Concilio Vaticano. ¿Mm? Y se estaba viviendo, sobre todo para uno que es joven, inquieto, así, se estaban viviendo momentos muy, muy cruciales, así. Claro. Y cuesta describirlos, pero en fin. Y entonces yo estaba en la principal universidad de los jesuitas, en la Universidad Gregoriana, y ahí habían estudiado una cantidad de papas y qué sé yo. Y yo me di cuenta que todos estaban perdiendo su vocación porque estaba en una situación última en la universidad. Se había quedado pegada en la antigua Edad Media, digamos. Y entonces me presenté yo nunca había tenido experiencia política, ¿no? Me presenté como candidato, salí elegido presidente de los alumnos con el 95% de los votos. ¿Cómo se dice? El programa de gobierno mío era espantoso, porque suponía cambiar todo el sistema. ¿Eh? Y entre otras cosas logramos cambiar incluso al rector, y logramos de que ya las clases no fueran en latín, con unos textos así mimeografiados, amarillos, antiguos, sino que ya con 3 idiomas modernos y con textos ya de psicología y todo así. Bueno, pero este es un episodio, o sea, súper relevante, vos, Mario, porque no sé, estuviste en los años 60 sí, en Roma, en la Universidad Gregoriana, te presentaste a candidato de presidente del centro alumno y cambiaron al rector. sí, Todo en un contexto además de renovación de la iglesia bien brutal que se estaba viendo. bien brutal, claro.
Bueno, y la ironía de todo esto fue que los jesuitas mandaron un nuevo rector, que era un sociólogo canadiense, jesuita, y llegó este señor y nos reunimos con él y entonces nos preguntó, bueno, ¿y cuáles son sus inquietudes? Y todo, y empezamos a explicarle, pero obvio, pues decía, pero obvio. Pues. Y entonces yo, de ser el demonio en persona, al día siguiente ya era... El mejor amigo del rector, ¿sabes? ¿Y te acuerdas quién era ese rector? El segundo, no, Sí. el otro lo olvidé, pero no recuerdo el nombre, porque después ya tuve que irme yo. Pero todo esto lo cuento así medio en chiste, pero no te imaginan los sufrimientos, pues, porque todo el tiempo estaba con amenazas de ser expulsado, y salían en los diarios de derecha de Roma, decía células marxistas en la Universidad Gregoriana. Era todo bien surrealista, pero es de nunca acabar. ¿Y estudiaste teología ahí? Ahí estudié 3 años teología, después terminé acá. Y me fui abriendo mucho, porque en esos tiempos pues ya era de una efervescencia, ¿sí? Y para más remate, el esquema 13, que era la iglesia en el mundo contemporáneo, se reunía en el seminario donde yo vivía, ¿eh? Y entonces conocía a todos estos grandes personajes sirviéndole como mozos, ¿sí? En la mesa, qué sé yo, pero conociéndolos como seres humanos, ¿no? Y personas como de Lubac, Congar, qué sé yo, pues a ese nivel. Pues. Pero yo era mozo. Y ahí la vida en la ciudad de Roma. ¿Qué te llamó la atención? Bueno, de nuevo, para yo me imagino lo que tú estás indagando, totalmente artificioso. ¿Eh? Un mundo extrañísimo, de mucha separación. De la Roma verdadera no conocí nada yo. Y después, cuando empecé a hacer alguna iniciativa con compañeros para los universitarios, nos prohibieron inmediatamente, porque estaba prohibido todo tipo de relación con el mundo laico, digamos. No, si era... me ha tocado en todas partes, como tú vas viendo, cambios estructurales, sociales profundos. Pues. Claro. Y después uno no lo entiende. Pues. O trata de entenderlo. ¿Hay algo de esos estudios de teología que me puedo imaginar la respuesta, en todo caso, Mario, ya conociéndote en esta entrevista, pero ¿hay algo de esos estudios en teología que se deja ver después en tus obras? Yo diría por todos lados, porque tú te empiezas a despertar a la posibilidad de tener otra visión, digamos, y aceptar todos los cambios que había en la sociedad y en el pensamiento de otra manera, digamos, una abertura total, te fijas, pero alegre, digamos, y optimista, no ya de miedo. ¿Eh? Y ahí, después de Italia, ¿qué pasó? ¿Volviste a Chile? No, mira, bueno, a todo esto, para calmar los nervios y para no volverme loco, yo pintaba todas las noches, ¿sí? Unas pinturas, porque yo era de la corriente expresionista abstracta norteamericana, o sea, manchas de color. Pues, y empecé ahí así a hacer temas más, temas más conflictivos con figura humana, sí, ya ese fue un cambio ya. Y después yo tenía que ordenarme allá, y yo dije, no, ¿cómo vamos a ordenar si no he vivido ninguna realidad? Pues, No, todo ha sido extrañísimo, y de nuevo tenía miedo de volver a Chile, porque todo era el problema social, todo problema social. Así. Ya a esa altura el problema social y político está sí, siempre, altamente mezclado. ¿Sí? No, siempre, obvio, sí. Y entonces yo pedí hacer un año como artista, digamos,
en Europa. Y el único camino que conocía yo era un profesor que había tenido en visita en Estados Unidos, que era un escultor alemán súper buena onda, joven. Y entonces, esas cosas locas que hace uno, yo le escribo y que si me aguanta, y yo me voy a vivir con él, ¿te fijas? Y simpático, él no solamente me aguantó, sino que me adoptó, digamos. Y entonces viví con su familia y era parte de su familia, digamos. Pero para entender la lógica, porque hoy día puede sonar como que es algo improbable. Tú llegaste, le escribiste a una especie de mentor, digamos, o algo así, y le dijiste, ¿me puedo ir contigo? Y te dijo, sí, vente. Sí, sí. Bueno, y él, como los grandes escultores, ya lo he visto en muchos otros, no quieren tener discípulos, sino que quieren que tú florezcas, digamos, y en lo que sea. Y, por ejemplo, eso pasa con Henry Moore, ¿cómo se llama el vasco Chillida? Y eso es muy profundo, es que uno quiere, y eso me pasa a mí también, que uno quiere que la gente florezca y descubra lo que está hirviendo dentro, digamos. Y si lo puede ayudar, fantástico. Es un acto súper amoroso ese. Sí, sí, profundamente, como una paternidad amorosa, sí. Sí. Y entonces él nunca se metía, pero todo el tiempo me daba entusiasmo, ¿sí? Y me llevaba todo lo que podía, me pasaba material, me llevaba las posiciones, pero nunca se metía a hacerme crítica. ¿Y ahí estabas viviendo en la casa de él? ¿Dónde? En Berlín Occidental. En Berlín Occidental. Bueno, ahí pasamos a otra película. Te fuiste a un lugar más tranquilo, te fuiste. Justo. En esa época habían revueltas estudiantiles en todas partes de Europa, pero estaba la Guerra Fría en lo peor, y irse a meter a Berlín ya era como... Era el centro de todo esto. Todo esto es porque no quería problemas en Chile, nótese. Justo. Sí, no, vámonos a Berlín porque no quiero problemas en Chile. Justo. Bueno, habían como 180 misiles apuntando, incluso por un error se decía, volar el mundo por... Y yo veía las tropas pasar por las calles, las tropas de ocupación de las tres potencias, y al otro lado estaba el muro, y la otra realidad, con tan mala suerte de que uno joven e inquieto, ¿no? Yo quería saber qué pasaba al otro lado, ¿no? Entonces tenía una bicicleta destartalada y pasaba por el Checkpoint Charlie y me revisaban la bicicleta, porque lo peor que podía hacer era llevar propaganda de refrigeradores o electrodomésticos, cosas así. Claro. Eso sí que era ideología pura, sí. Y entonces yo iba a las reuniones de los estudiantes universitarios de Berlín Oriental, ¿te fijas? Y los pobres lo único que querían era arrancarse. Claro. Y entonces que te pedían el pasaporte, que qué sé yo. Pero justo en esa época empezaron ellos a reflexionar de que no podía ser, que ellos tenían que empezar a hacer obras sociales y ganarse el cariño de la gente y del gobierno finalmente, ¿te fijas? Entonces fue también momentos tremendos así de cambio. Ahora, yo viví experiencias muy, muy duras y me da hasta plancha contarlas aquí, cosas muy personales así, que aquí yo creo que nadie creería a qué puede llegar una dictadura y un control de la gente, digamos. Después me tocó vivirlo acá en Chile. Y fue todo durísimo. Y ya el colmo de todo fue que vino la primavera de Praga y yo estaba feliz porque dije, pucha, por fin se va a producir acá un cambio posible de un comunismo humano con otra cara. Y fuimos con toda mi familia de allá a juntarse, porque todas las familias estaban partidas por la mitad, o casi. Entonces no podían verse y yo sí podía. Bueno, y entonces se iban a juntar allá a Praga y a los 3 días entran los rusos y matan de pasada al checo que nos había recibido, digamos. Entonces, como ustedes pueden ver, oye, pucha, la vida mía ha sido durísima y después acá en Chile también. Y sin querer buscándolo, pues no.
Pero la brutalidad del hombre, la locura, tremendo. Y como les digo, no quiero contar detalles porque pasaban cosas espantosas. Oye, ¿no? Y eso también, supongo, así como te pregunté anteriormente respecto a la teología, esa lectura que has ido haciendo tú, porque es interesante que desde tu experiencia inicial en Chile, que ves como te empieza a asombrar esta segregación que mencionas, ¿verdad? O este contraste, como un país de tantos contrastes, ¿cierto? De tanta pobreza por un lado, ¿cierto? Eh, y tanta riqueza por otro, que es algo que seguimos teniendo, pero luego la realidad norteamericana, ¿cierto? De una segregación más fuerte racial en esos tiempos, más encima. Luego ver la opulencia o, digamos, la otra forma de locura que tiene el Vaticano y Roma para llegar finalmente a vivir en Berlín en esos años. Es como que, claro, fuiste recorriendo las distintas formas de segregación de la humanidad en un periodo de mucha segregación. Como que lo estaba buscando. Claro, te estás escapando, pero al final lo ibas encontrando. Y ahí llegas a Chile, de vuelta. Claro, ahora entre medio pasaron muchas cosas que yo no sé de qué interés serán, pero en medio de todo esto yo me puse a leer a Gandhi, ¿eh? Y me hice partidario de la no violencia. Y hasta el día de hoy, digamos, una de las grandes preocupaciones mías es el fenómeno del armamentismo. Acá en Chile, por ejemplo, nadie se pregunta cuánto se gasta en armas. Podemos hacer recorte en todo menos. Pero, ¿qué significa las guerras hoy en día? ¿Son verdaderamente ejércitos que están luchando o son grandes intereses, te fijas? Que incluso provocan la guerra, pues. Cosas rarísimas, pero nadie habla de eso acá en Chile. Bueno, y eso me empezó a preocupar y ahí empecé a descubrir gente como Pepe Mujica, como Mandela, los verdaderos profetas de nuestra época, digamos, y que son mucho más de lo que uno cree, ¿eh? Y con gente con una visión así increíble. Bueno, y lo otro me pasó también porque mi tutor, digamos, eran de la iglesia evangélica progresista, por así, confesional se llama allá. Y también eso me atrajo mucho, porque uno por formación es muy cerrado y te vas dando cuenta de que pucha, hay muchas otras alternativas y tremendamente honestas también. La iglesia confesional esa fue fundada por Bonhoeffer, que es un gran teólogo que yo estudié por mi cuenta, por supuesto, y él contra todos sus principios, fue el ideólogo del atentado contra Hitler. Y, tuvo que pagar, parece que lo ahorcaron, no sé. Entonces, de nuevo, te fijas, imagínate las mezclas, claro, por todos lados. ¿Sí? ¿No? Y llegas y te instalas en Peñalolén en un momento. Tú me decías desde el 80 que vives en Peñalolén, en la misma casa, ¿no? Sí. Sí, pero entre medio pasó ahorita. No, claro, entre medio me puedo imaginar. Pero me parece interesante porque en Peñalolén es un lugar donde de alguna manera echaste raíz. Y Peñalolén es particular, es montaña, ¿verdad? Hay algo más aislado también. Es un lugar que has ido construyendo amorosamente. Sí. Mira, mi papá nos ofreció a todos los hijos regalarnos un sitio en los dominicos. Y yo llegué y me fui a vivir a Peñalolén en una toma, digamos, que se llama Población El Progreso. Ya. Y en esa población, que ya era lo último, era todo bien, ¿cómo decir?, bien precario, pero no se rían de mí. Tenía una vista espectacular así, de la montaña y se podía pasear, subir las montañas y para abajo. Y yo decía, pucha, uno puede vivir en un lugar pobre, pero tiene derecho a gozar de la belleza de nuestro país, ¿no? Claro. Así.
Y ahí algo interesante de tu obra, y metiéndome en las patas de los caballos acá, Mario, porque uno nunca creo que tiene que tratar como de interpretar, por decirlo así, la obra, lo que el artista estaba pensando al momento de hacerla o sintiendo. Pero hay una constante, al menos en los que me ha tocado ver, que es, por decirlo así, una especie de, tanto en las manos o en otras obras que he visto, el caso del Congreso, como un llamado, un símbolo hacia temas de acogimiento, de unidad, de interacción entre los seres humanos. Sí. De hecho, es lo que me evoca la mano, digamos. La mano que no me evoca a mí un parelé, que No, podría ser, ¿cierto? Porque la forma, sino que está puesta de una manera que más bien me evoca sí. a acogida. De alguna manera tu historia va poniendo las semillas para una obra que invita como a eso. Sí, pero no es tan simple porque en la obra de mi tutor, el Valdemar Otto, el alemán, está en toda su figura está la guerra, ¿eh? Está el sufrimiento de las personas que se desgarradas, digamos, ¿no? Es bien duro, ¿sí? Después, cuando yo volví a Chile, en un comienzo yo estaba muy, muy contento con la Revolución en Libertad, que se llamaba, y los trabajos voluntarios y qué sé yo, pero empecé a hacer temas y un poquito con influencia de mi profesor, temas bien conflictivos, ¿no? Y los nombres también de ellos eran así, grandes grupos de personas buscando libertad, qué sé yo. Y ahí hubo un momento de quiebre que fue un viaje que me regalaron a la isla de Pascua. Y entonces yo dije, pucha, no, ¿por qué no cambiar de giro y empezar a hacer cosas enormes, pero en relación a la naturaleza y a la cultura de la gente, digamos, y con un signo positivo, ¿no? Y ya no tanto de conflicto? Y entonces tenía que buscar nuevos símbolos, nuevas metáforas, y la isla de Pascua a mí me marcó mucho eso, pero también tenía que buscar un material que fue el ferrocemento finalmente, para poder hacer estas cosas enormes sin grandes gastos, pues. Claro. Y entonces, cuando tú mencionas de estos, tú estuviste buscando nuevos símbolos, decía. Eh, si tuvieras que, haciendo una pregunta al aire en este momento, pero si tuvieras que simbolizar lo que es una casa, ¿cómo lo simbolizarías? Sí, obviamente como un nido, ¿m? Pero también como una, pucha, no sé cómo decirlo, como un aeropuerto, ¿m? O sea, un lugar cálido, pero de donde tú sales, digamos, ¿eh? No me gusta pensar en la casa como un lugar de Como una cobija una únicamente. cobija o un refugio. No me gustaría, no. Al contrario, me gustaría pensar de uno le dio mucho cariño a sus hijos, a los nietos ahora, pero ¿para qué? Para que tengan ese cariño afuera, bueno. Claro, como la casa, como el techo que te resguarda, pero el piso que te permite salir. Y las ventanas y las puertas, ¿te fijas? Oye, Mario, y te quiero agradecer este rato de conversación, de repasar toda tu Oye, historia. tú no me puedes interrumpir porque estamos empezando. Este es el primer capítulo con Mario Razal, así que nada, repasar toda tu historia, tus distintas casas, tus distintas ciudades, las distintas emociones que te fueron además produciendo, y cómo eso también va formando al artista, y sobre todo resumir lo que tú mencionabas de esta vocación de los tutores que tú has admirado y que te gusta también a ti desarrollar, que es la idea de, por eso yo decía, una relación más bien amorosa, tratar de que quien te acompañe florezca, ¿cierto? Encuentre cuáles son sus pasiones y las viva a concho. Nos quedamos también con ese mensaje para vivirlo en cada cosa que estamos haciendo. Probablemente es la respuesta que también has ido encontrando tú al mundo que te ha tocado mirar. Claro. Lo que me faltó contarte
pero no se puede abarcar tanto. Si se puede ahora, ¿Sí? puedes contarlo, sí. Me faltó que toda la dinámica que se produjo allá en la población donde estábamos con mi mujer. A todo esto mi mujer nunca quiso casarse y ella era profesora de enfermería y totalmente dedicada a curar gente, digamos, ¿no? Y eso para mí fue importante también porque cada uno de nosotros tiene sus intereses, y ella pudo hacer mucho con los vecinos, todo. Pero en esa época la vida en la población era muy distinta, por lo que veo la de ahora, porque éramos muy unidos, ¿no? Y habían, esto es muy lindo de recordar, habían unos patriarcas, ¿no? Eran 3 viejos sabios, así, que parece de novelas, así, pero eran personas muy respetables, así, pero también les daban unidad a todo. Y a ellos íbamos nosotros cuando teníamos que pelear por algo, como que la locomoción subiera un poquito más arriba, qué sé yo. Pero después nos encontrábamos todos en la panadería, los que íbamos a la capilla nos encontrábamos ahí también, y en las calles también, porque había que subir como 6 cuadras, que era bien empinado, con los cabros chicos, con las mercaderías, claro, y te ibas encontrando con los vecinos. Entonces, fue tan hermoso todo eso, y uno participaba también en grupos, así, comunidades. Ese fue un periodo de mi vida muy hermoso, ¿sí? Con mi mujer y con todos los vecinos, ¿sí? Y hoy día cuando ves a Chile desde la altura de tu casa, ¿cómo lo ves? Mira, yo soy optimista y yo veo que todas las cosas tienen su lado oscuro y su lado hermoso. Y todas las personas también, yo no podría nunca condenar a nadie así por mal que me haga, digamos. Esa idea de odiar al enemigo, digamos, porque siempre uno piensa, pucha, ¿qué habrá pasado con este cabro? ¿Qué pasó con los papás? ¿Qué pasó con los profesores? Etcétera. Entonces, uno no puede perder esa visión, digamos, de que hay que tener paciencia, hay que tener sentido de humor, y una palabra que me encanta a mí es picardía. Si el día que perdamos la picardía del guaso chileno, te fijas, estamos perdidos, ¿sí? ¿No? Con la inteligencia artificial, con todo. Porque el humor nos salva, ¿no? Nos hace humanos y nos ayuda a encontrarnos con los otros. Bueno, entonces nos quedamos con esa picardía más bien, ¿ah? Y vamos a usar la inteligencia artificial para extenderla. Y te aseguro que se nos va a ocurrir acá en Chile cómo hacerlo. Y bueno, muchas gracias por la conversación, Mario, por haber estado hoy día aquí en No es una casa. Así que ahora pudiste entender más la idea del programa, ¿no? Después de haberlo conversado. Listo, chao, que le vaya muy bien. Nosotros nos vemos en el próximo capítulo. Encuentra este y todos los capítulos en el canal de YouTube Déficit Cero y en Spotify. No es una casa. Nos escuchamos el próximo domingo.